eléctrico. Me había dejado fuera unos segunditos. Arrancamos con la clase de hoy. Bueno, la idea de hoy es que veamos todo lo relativo a función inversa, que veamos álgebra de funciones y que veamos composición de funciones. Función inversa. Para poder calcular la función inversa de una función, yo necesito que la función f de x sea biunívoca. El concepto ya lo deben haber visto en la teoría. Significa que a cada valor de y le corresponda uno y solo uno de x. Recuerden ustedes el concepto de función. Tenía una recta, por ejemplo. Y esa recta, para analizar si era o no función, yo trazaba verticales, y si esas verticales la cortaban en un único punto, así, decíamos que esto era función. Por ejemplo, una parábola. También es función, porque si yo trazo verticales, cortan en un solo punto, ¿ven? Corta ahí, o sea, para este valor de x le corresponde este de y, para este valor de x le corresponde este de y. Entonces, esta gráfica también es función. Ahora, si yo tengo una parábola recostada, por ejemplo, y trazo verticales, va a cortar acá y acá. O sea que para este valor de x le corresponde este valor de y también le corresponde este valor de y. Entonces, vamos a decir que esta no es función. Para analizar si la función es biunívoca, antes que nada, ¿cómo zanjábamos esto último? ¿Cómo lo resolvíamos? Bueno, habitualmente, para el análisis, en estas parábolas recostadas, lo que hacíamos era tomar la mitad de esa parábola, o sea, tomamos esta parte de arriba, y en ese caso, ya esto pasa a ser función, porque solo corta una recta vertical paralela al eje Y, solo cortaría en un punto, o sea que esto sí es función.
Ahora, para analizar si es biunívoca, y tomamos el mismo caso, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a trazar rectas horizontales. Entonces, si tengo una recta y trazo una horizontal paralela al eje X, debería cortar a la gráfica en un punto. Cualquiera que trace la va a cortar siempre en un punto. Entonces vamos a poder afirmar que esta función es biunívoca o inyectiva, también se dice. Pero en el caso de la parábola, voy a trazar y va a cortar en dos puntos. O sea, fíjense, para este valor de y 1 le corresponde este de x y este de x también. O sea que podemos decir que esta función no es biunívoca. O sea que no podríamos sacar la función inversa, porque es condición necesaria de que la función sea biunívoca para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo hago para solucionar el problema? Así como aquí lo solucionábamos así, aquí hacemos lo mismo, se restringe el dominio, decimos, y tomo únicamente uno de los lados de la curva, ustedes elegirán el que les convenga, tomo la mitad esta de la curva. Entonces, en ese caso, si ustedes trazan horizontales, lo va a cortar en un punto. Entonces, en este caso, es biunívoca. Esta ni siquiera la analizamos porque no era función. Pero la parábola recostada, cuando ya está restringido, que es este caso de acá, ¿sí? Y trazan horizontales, también corta únicamente en un punto. Por lo tanto, esa parábola horizontal con dominio restringido es biunívoca también. Profe, Sí. ¿eso no sería con rango restringido? O sea, uno, claro, acá del restringido el rango, tomado la mitad, ¿sí? Para que sea función. Bien. Copien por favor esto.
Profe, Sí, diga. hay compañeros que quieren entrar. Ya le damos ingreso. Ahí está. Que es el mismo, pero con la perra. Profe, ¿podría volver a explicar lo de bionívoca? No llegué a entender. ¿Cómo? Lo de las biunívocas. Una función es biunívoca cuando a cada valor de i le corresponde uno y solo uno de x. Que gráficamente es, si vos trazás una recta horizontal, debe cortar a la curva en un punto. Como esta, ¿ves? Por ejemplo, vos trazás una horizontal y solo la corta en un punto. No pasa lo mismo aquí, ¿ves? Trazás una horizontal, o sea que para este valor de i le corresponde este de x y este de x. Entonces, cuando eso pasa, vos lo que haces es restringir la función, restringir el dominio, toma la mitad nada más, y ahí la volvés biunívoca. Solo, cuando trazas horizontales, cortas solo en un punto, ¿ves? Ah, ahora entendí. Ya nos queda claro el concepto, entonces ya sabemos que debemos verificar que la función sea biunívoca antes de encarar un ejercicio de función inversa. Entonces hagamos un ejercicio. G de x igual a x cuadrado menos 6x. Bien, ¿qué tipo de función es esta? Cuadrática. Es una función cuadrática. Su gráfica es una parábola. ¿Qué dominio tiene esta función? Todos los reales. Todos los reales, porque no hay cociente, no hay raíz de índice par, no hay logaritmo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Entonces el dominio de g de x son los números reales. ¿Y cuál es la imagen o rango de una función de estas características? Del infinito hasta un vértice. Bien. Había dos opciones, desde menos infinito hasta el vértice o desde el vértice hasta menos infinito. ¿En cuál de esos dos casos estaríamos acá? El vértice hasta infinito. ¿Y cómo sabes eso? Por el signo de la x al cuadrado. Bien. Esto tiene la forma
y igual a ax cuadrado más bx más c. Y en el caso de nuestra función, a vale 1, b vale menos 6, y c no está, vale 0. El signo de a, como dijo el compañero, indica para dónde abre la parábola. Cuando a es positivo, en este caso, la parábola abre hacia arriba. Y cuando a es negativo, la parábola abre hacia abajo. ¿Okay? Entonces, en este caso, tenemos una parábola que abre hacia arriba. Este vértice tiene coordenadas h y k. Para acá tengo más infinito, para acá tengo menos infinito. ¿Cuál sería entonces, en este caso, en forma general, el rango? El vértice infinito. Claro, pero ¿qué coordenada? ¿La h o la k? Acá. Acá. Desde k hasta infinito. O sea que tenemos que encontrar k. ¿Sí? Tenemos que encontrar la coordenada k. ¿Cómo se encontraba la coordenada k? Primero hay que encontrar h. Primero encontramos la coordenada h. ¿Y cómo se encuentra la coordenada h? No menos b sobre 2a. Exactamente. Menos b sobre 2 por a. Que son los coeficientes que acabamos de marcar ya. Ojo con esto. Menos y b es menos 6. Sobre 2 por a, que vale 1. Menos por menos más 6. 2 por 1, 2. Y esto me da 3. O sea que mi coordenada h del vértice vale 3. Ahora saco k. ¿Cómo saco k? Reemplaza h en la función. Es f de h. O sea, f de 3. Si es f de 3, reemplazo, me dice x, por 3. 3 al cuadrado menos 6 por 3. 3 al cuadrado es 9, 6 por 3 es 18, 9 menos 18 es menos 9. Ya tengo mis coordenadas h y k. Fíjense que la coordenada k está por debajo del eje x, porque es menos 9. Entonces probablemente esta parábola corte al eje x en 2 puntos, que son los ceros de la función. Entonces busquemos esos ceros de la función para tener 2 puntos más y con 3 puntos poder trazar la gráfica de la parábola. Entonces vamos a buscar g de x intersectado con el eje x. Eso implicaba, recuerden, que g de x o y, como quieran decirle, se haga igual a 0. Entonces hacen x cuadrado menos 6x igual a 0. Sacan factor común x y le queda x menos 6 igual a 0. Esto es un producto. En un producto o se hace 0 esto, o se hace 0 esto. X menos 6 igual a 0 implica x2 igual a 6. O sea, en x1 igual a 0 y en x2 igual a 6, tengo los ceros de la función corte del eje. Bien. Hagamos la gráfica. Tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, 8, menos 9. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Hemos dicho que el vértice está en 3 menos 9. En 3 y buscamos por acá, menos 9. Acá. Y corta el eje en x igual a 0 y 6, acá. O sea que si trazan esto, probablemente sea algo así.
Pregunta. ¿Es biunívoca? No. No. No es biunívoca. No. ¿Por qué? Porque si trazo una recta horizontal, corta la gráfica en más de un punto, ¿ven? Trazo otra por acá, también corta la gráfica en más de un punto. Entonces podemos afirmar que esta curva no es biunívoca. Así, en esas condiciones, no puedo calcular la función inversa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como no es biunívoca, voy a tener que restringir su dominio. Entonces, voy a escribir acá. Restringo dominio. Y ahora el dominio, en vez de ser todos los reales, vamos a elegir, acá hay como un eje imaginario, en el valor 3, que es donde está el vértice. Voy a elegir desde 3 hasta infinito, la mitad de allá. Entonces el dominio restringido, se pone así un asterisco, de g de x, va a ser igual a 3 infinitos. Y el rango de ese dominio restringido no se va a alterar, porque va a ser desde menos 9 hasta infinito. Y mi nueva curva, vamos a hacer acá, va a arrancar igual que la otra, aquí, va a pasar por aquí, o sea que tendríamos algo así, borrar esto para que no confunda. Esa sería mi curva, y en ese caso, sí es biunívoca, porque si yo trazo una horizontal, la corta únicamente en un punto, o sea, podemos afirmar que esto es biunívoca. Copien por favor hasta ahí. Buenísimo. Alguien me hizo una observación, GDH sí puse F por costumbre. Tiene razón. Aquí, por decir es función de, Buenísimo. Buenísimo. como nuestra función se llama G, una cuestión semántica, ¿no? Bueno, perfecto. Acá es GDH y acá es G de Dale, 3. muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe una consulta. Sí, ¿Qué día tiene usted para recibir alumnos en tema de consulta presenciales? yo doy consulta los martes de 21 a 23. ¿De 21 a 23 horas? De 21 a 23. Bueno, profe.
Toma. El título con Bien, sigamos. Voy a borrar esta parte. Y voy a borrar esta parte para que podamos trabajar la inversa. Voy a reescribirla a la función como y igual a x al cuadrado menos 6x. Y hay que despejar x. Pero aquí tengo x cuadrado y tengo x. Entonces me voy a valer de unos casos de factoreo que ustedes ya conocen. X más y más menos y al cuadrado
que esto ustedes lo conocen como el cuadrado de un binomio. Y esto es igual a x al cuadrado, o sea, el primero al cuadrado, más menos, según el signo que hay acá, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y a esto lo conocemos como trinomio cuadrado perfecto. Fíjense ustedes ahora que la expresión que nosotros tenemos se parece mucho a un trinomio cuadrado perfecto, pero incompleto. Donde si este es el cuadrado, su base es x, esto es negativo, entonces el doble producto sería negativo, menos 2 por x. ¿Y cómo saco el valor que me falta? Si esto es x, 2 por ¿cuánto tengo que poner acá para que me dé esto? Que esto sea el doble producto. Por 3. Por 3. ¿Cómo lo saco? Divido menos 6x, menos 2x, menos en menos más. 6 en 2 es 3, x en x1, 3 por 1, 3. O sea, nos faltaría ahí 3. Para que dé 2 por menos 3, 6, menos 6x. Y si ese es 3, significa que yo aquí arriba, para completar esto, acá me faltaría más 9. ¿Sí? Pero si yo sumo 9 en un término, tengo que sumar 9 en el otro. O tengo que sumar y restar 9 y pasarla a la resta al otro miembro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 9 a ambos términos. Y más 9 va a ser igual a x cuadrado menos 6x más 9. Y no alteré la expresión. ¿No se va a convertir para usar Bhaskara en esa parte, profe, o no? No me va a hacer falta Bhaskara, porque fíjense que ahora a este trinomio cuadrado perfecto yo lo voy a transformar en el cuadrado de un binomio. O sea, y más 9 va a ser igual a x menos 3 todo al cuadrado. A eso yo le voy a aplicar raíz cuadrada, se me queda raíz cuadrada de x más 9, y de este lado me va a quedar raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado. Estas se cancelan. Sería valor absoluto, pero como ya he tomado la mitad positiva, va a ser la mitad positiva del valor absoluto. Y me va a quedar raíz de x más 9 más 3 igual a x. O si la ponen al revés, x igual a raíz de x más 9 más 3. Y ahora van a hacer cambio de variable. A ver, lo he hecho muy pegado allá. Profe, ¿por qué lo que estaba como y más 9 pasa como x más 9 adentro de una raíz? Porque yo me equivoqué. Y más 9. Entonces acá va a quedar x igual a raíz de y más 9 más 3. Y ahí vamos a hacer cambio de variable.
cambio de variable. Donde dice X, pongo Y. Y donde dice Y, pongo X. Para poder graficarla en un mismo sistema de ejes, nada más. Y esto se conoce como función inversa, que se escribe f a la menos 1 de x, g a la menos 1 sería en este caso, g a la menos 1 de x, que va a ser igual a raíz de x más 9, todo eso más 3. Y esa sería mi función inversa. El dominio de la función inversa es igual al rango de la función. Es que el dominio de g inversa de x es igual a el rango, o sea, es igual a menos 9, infinito. Y el rango de la función inversa es igual al dominio de la función, que era 3 infinito. Profe, lo que escrito ahí a la izquierda con rojo lo puede recalcar con negro, que no se nota o yo no lo puedo ver. Ahí, Lo de la izquierda del pizarrón también, por lo menos los números. acá. Sí, Bueno, esa parte de ahí. copien esto y hacemos una tablita y la graficamos a la inversa. Profe, Sí. ¿podría explicar una vez más la parte donde están las raíces? Porque no entendí bien. ¿Cuál parte donde está la raíz? La parte de arriba, por favor, el que está abajo de inversa. ¿Acá? Sí, ahí, profe. Bueno, eso viene de acá. Vos tenés y más 9 igual a x menos 3 al cuadrado. Le aplicas raíz a ambos miembros. Acá queda raíz y acá se cancela la raíz con el cuadrado. Y Sí, después, ¿qué sí, sí. hace? Este menos 3 pasa sumando. Ajá. Ah, ahora sí. Ahora sí entiendo. Bien.
Bien. Vamos a hacer una tablita y vamos a graficar sobre el mismo sistema de ejes. Esto va a tener que ir hasta 6, 3, 4, 5, 6. Y este va a ir hasta menos 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Bien. Hagamos una tabla. Si yo le doy el valor menos 9, que es donde arranca el dominio, menos 9 más 9 es 0. O acá, menos 9 más 9 es 0. Raíz de 0 más 3 es 3. Si yo le doy el valor menos 8 más 9 es 1, raíz de 1 es 1, más 3 es 4. Si yo le doy el valor menos 5 más 9 es 4, raíz de 4 es 2, más 3 es 5. Y si yo le doy el valor 0, 0 más 9 es 9, raíz de 9 es 3, más 3 es 6. ¿Sí? Le he dado valores para que den enteros, ¿no? Entonces, si lo llevo a la gráfica, para el valor menos 9 le corresponde el valor 3. O sea, por acá. Para el valor menos 8 le corresponde 4. Por acá. Para el valor menos 5 le corresponde 5. Por acá. Y para el valor 0 le corresponde 6. Si ustedes la trazan, queda una cosa así. Y si ustedes dibujasen la primera bisectriz, que es la recta, donde Y es igual a X, que divide al primer cuadrante en dos ángulos iguales de 45 grados, No. las distancias que hay trazando perpendiculares aquí son las mismas. O sea que la distancia de acá a acá es la misma distancia que hay de acá a acá. Y eso debería darse a lo largo de ambas curvas. Esta curva en azul es la inversa. Y esta curva en rojo es la función original, nada más que restringida. ¿Sí? Copien por favor eso.
Bien, veamos ahora un caso de álgebra de funciones. F de X ok, No contestó. ¿Por qué? álgebra de funciones. F de X va a ser el logaritmo de base 10 de 3 menos X. Y G de X, X cuadrado, sobre X menos 9. Supongan, álgebra de función implica poder aplicarle las 4 funciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, a estas 2 funciones. Entonces, primero tengo que ver si es posible, y eso es posible cuando los dominios de ambas funciones se intersectan, y es posible en ese tramo de intersección. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos hacer f más g de x, el dominio va a ser la intersección de ambos dominios. Entonces, acá vamos a hacer f más g de x, acá vamos a ver el dominio de f más g de x. Entonces, recuerden, para calcular el dominio donde hay logaritmo, el argumento debía ser mayor que c. O sea, 3 menos x mayor que c. Eso implica menos x mayor que menos 3. Y ahora cuando pase este menos 1 que está multiplicando, dividiendo, se va a invertir el signo de desigualdad y me va a quedar menos 3 dividido en menos 1, va a ser 3. Para x menores que 3. O sea que el dominio de f de x va a ser igual dominio de f de x va a ser igual a menos infinito 3. De igual forma, para que g de x determinar el dominio, yo necesito evitar que el denominador se haga 0, o sea, que x menos 9 tiene que ser distinto de 0. O sea, veamos entonces para qué valores x menos 9 es igual a 0. Y va a ser para x igual a 9. Y eso implica que el dominio de g de x va a ser igual a los reales menos el 9. Ahora vamos a llevar esto a una gráfica en la recta. El dominio de f es menos infinito 3.
no lo toma al valor 3. Y el dominio de G son los reales menos el 9. ¿A dónde se intersectan? Se intersectan acá. O sea que el dominio de f más g de x va a ser igual a menos infinito 3. Y f más g de x ustedes lo van a dejar indicado poniendo logaritmo de 3 menos x más x cuadrado sobre x menos 9. Esto sería la suma. Copien y vemos que se corrige en la resta. ¿Y puedo incluir algún detalle con el tema de la libre? ¿Está puesto? Sí. Y es para todo. Pues todo lo que tienen la 338 tan complicado. No es que sea mal, es para todo. Bueno, escucha, dice que lo sacó a Diego, ¿no? Lo sacó a Diego porque si no va a cobrar menos. Sí, tiene sí, verdad. ¿Y en teoría? Claro, lo sacó del Estado. No. Bueno. Bien, en el caso de que fuese una resta, los cambios van a ser acá, 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 y obviamente f menos g de x va a quedar indicado como una resta, el dominio de f menos g de x va a ser el mismo, y el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Esto para la resta. Copien eso y vemos para el producto, y de ahí vamos a ver la diferencia que hay cuando sean cocientes.
Bien, en el caso de un producto es muy parecido, cambian los mismos lugares. Acá, 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 y obviamente el nombre. El dominio va a ser el mismo. El producto de F con G va a ser igual al producto indicado. Y el dominio va a ser esto para el producto. Y para el cociente, ahí la cosa va a cambiar un poco. Yo hago F sobre G de X. Borrar esto. Hasta ahora el dominio era la intersección que habíamos conseguido que daba menos infinito 3. Pero además hay que cuidar cuando hago F sobre G que G no se haga 0. O sea, tengo que ver que G de X sea distinto de 0. Entonces veamos para qué valores G de X es igual a 0. Ustedes tienen X cuadrado sobre X menos 9 igual a 0. Cuando yo tengo un cociente, el cociente se hace 0 cuando el numerador se hace 0. Esto sería X cuadrado igual a 0, X igual a 0. Raíz de 0 es 0. Entonces debo excluir ese valor de menos infinito 3. O sea que el dominio va a ser menos infinito 0 unido a 0, 3. Y ahora lo indico al cociente diciendo que va a ser logaritmo de base 10 de 3 menos x sobre x cuadrado sobre x menos 9. Copien eso y vamos a hacer el otro cociente, dado vuelta, que es sobre f.
Bien, veamos. Profe, Bien. ahí, ¿por qué quedaba x igual a 0? Justo borró. Perdón. Porque vos igualás esto a 0, y cuando vos tenés un cociente, para que se haga 0, se tiene que hacer 0 en el numerador. Ah, claro, claro. ¿Sí? Ya, ya. Ahora hagamos g de f de x. Por lo tanto, vamos a buscar el dominio de g sobre f de x. De vuelta, la base es la misma, ¿sí? Pero ahora tengo que buscar que f de x, que va a estar abajo del cociente, sea distinto de 0. Entonces vamos a buscar para qué valor f de x se hace 0. O sea, logaritmo de base 10 de 3 menos x igual a 0. Ahí usa la definición. La definición dice, la base, que es 10, al resultado, que es 0, es igual al argumento. 10 a la 0 es 1. Y acá va a quedar, si paso este restando, menos 2 igual a menos x, multiplican ambos por menos 1 y le queda x igual a 2. Entonces ese valor hay que excluirlo del dominio. Entonces va a ser menos infinito 2 unido a 2, 3. Perdón, eso va abajo. El dominio. Menos infinito 2 unido a 2, 3. Y aquí lo van a dejar indicado como x cuadrado sobre x menos 9, todo eso sobre el logaritmo de base 10 de 3 menos x. Ese sería el otro cociente. Profe, ¿de dónde saca ese uno? ¿Cuál uno? ¿Este? Sí, es 10 a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Profe, una pregunta. Diga. ¿Usted puede matricularme en la materia? No, te tiene que matricular la jefa de cátedra, Mónica de la Orden. Mandarle un correo a su mail institucional con tus datos Ajá. y ella te va a incorporar. ¿Estás en el sitio acá? Sí, sí. Bueno, mandale tus datos a ella, así te matricula. Y después sigan las instrucciones que hay en la página principal del campus. Vinculen su correo institucional a la plataforma, suban la foto, pongan el nombre y apellido completo tal cual está en su DNI, porque todo eso le va a facilitar el camino después a la hora de rendir los parciales y de rendir finales, ¿sí? Ah, bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llamaba Mónica? ¿Cuánto? Mónica de la Orden. Ah, bueno, ya le mando un mensaje Para la entonces. cátedra de análisis matemático, ella es la que se está encargando de las matriculaciones ahora, de resolver Dale, todo. profe. Dale, muchas gracias. Bien. Bueno, hasta acá llegamos hoy, chicos. Los espero la semana que viene. Nos está faltando un temita que es el tema de composición de funciones. Cuando hagamos composición ya cerramos el tema funciones y vamos a pasar seguramente ya en la teoría con el profe Menocal, van a empezar a ver límites.
nos da tiempo que desarrolle un poco, porque tiene una parte teórica inicial, y vamos a empezar ese ejercicio de límite, que eso nos va a permitir resolver algunos de los problemas que ya se nos han planteado en las funciones, como son las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales, por ejemplo. ¿Sí? Ya con esto lo podríamos calcular cuando sepan el concepto de límite. Bueno, que tengan buen día. No, por favor, Tenga muchas buen día, Igualmente, Bueno, profe. profe. Nos vemos. Que tenga buen día. Hasta luego, buen día.